Radio 40, episodio piloto. Empezamos el día de hoy con esto que está pasando en la actualidad. Ok, vamos a hablar de lo que va a suceder ahora en el Congreso de la República, lo que está sucediendo también con Dina Boluarte, con el mensaje que dio ayer, un mensaje que en verdad ha tenido muy poquita inteligencia, como los que viene hablando, los que viene dando de hace ya tiempo, en realidad, desde que empezó a ser presidenta del Perú. Hablemos también de nuestra postura sobre Castillo, qué pasa con Castillo, qué pasa con Aníbal Torres, qué pasa ahora pues con todo lo que está sucediendo en el ámbito político. Mi nombre es Rubén, este es el espacio que estoy ahora creando para poder expresarme sobre temas de coyuntura básicamente política, ¿no? Este, mm, Dar una óptica y una visión totalmente personal, sin ningún tipo de, sin ningún tipo de ambición lucrativa, ni nada, no es mi intención eso. Prometo hacer entrevistas en este canal, por ahí alguien que sepa de diversos temas, a una persona que yo considere que está, digamos, directamente relacionada o no aislada, ideológicamente hablando, de las cosas que pasan en el Perú, ¿no? Ningún extremo me parece, eh, digamos, positivo en este momento, ni el extremo izquierdo ni el extremo derecho, que son en este momento los mayores enemigos del país, ¿no? En realidad lo han sido desde siempre, pero hoy más que nunca, con lo que estamos viendo tanto en las calles como en las reacciones a lo que pasa en las calles y lo que pasa en el Congreso de la República también, ¿no? Entonces, a ver, para resumir, y alguien que de repente nos vea de otro país y no entienda mucho lo que está pasando, muy sencillo, ¿no? Esto no sé si comenzó, pero digamos que la historia de estos personajes actuales de Perú Libre, Dina Boluarte, Pedro Castillo y los que están actualmente en el Consejo de la República, comenzó cuando Pedro Castillo ganó las elecciones presidenciales en el 2021, ¿ya? Ganó por un margen muy ajustado, es verdad, ganó por poquitos votos, bueno, pues hablamos de 50.000 votos, que es tampoco que poca gente, es un estadio lleno, eh, pero igual, si comparamos pues con el resto del Perú, sí es una proporción muy pequeña, es un personaje pequeño. Entonces el Perú estaba muy, muy rivalizado en ese momento, ¿no? Porque eh, obviamente los que votaron por Castillo eran personas que querían evitar como sea el fujimorismo, lo cual es completamente sensato. O sea, el fujimorismo es algo que debería ya no existir en el Perú, ¿ok? Es el fascismo peruano, ¿ok? Malo bien. Y decidieron votar por Pedro Castillo, que era el candidato de izquierda, o sea, el otro extremo, se puede decir, ¿no? Y al cual se le acusaba, pues, de ser filoterrorista, terrorista, comunista, dictatorial, chavista, castrista y todo lo que ya se sabe, ¿no? Lo que pasa en los países latinoamericanos donde no quieren que gane alguien de izquierda, que le dicen que eres un castrista, que eres que eres un chavista, que eres un comunista, que eres un terrorista. En el Perú particularmente, la izquierda está muy ligada, digamos, la derecha siempre la ha tratado de ligar a lo que es el terrorismo, porque el terrorismo en Perú, sí, a diferencia de otros países donde se está un poquito más ligado a partidos de extrema derecha, en el Perú ha nacido de un partido de extrema izquierda, que es el Partido Comunista Peruano. eh, Abimael Guzmán Reynoso, ya fallecido, y bien fallecido, ojalá que se quede siempre bajo su tumba, que no haya algo parecido de Walking Dead y renazca. este, Abimael Guzmán, genocida, ¿no? Era comunista, entonces, obviamente el sector de la derecha más rancia peruana, eh, desde ese momento aprovechó la situación para decir que toda la gente que era de izquierda era terrorista, ¿no? Lo cual es completamente falso. O sea, es como si yo dijera que toda la gente de derecha es fascista. No necesariamente. Hay gente que es del liberal de derecha, conservador de derecha,
tecnócratas de derecha y muchas cosas más progresistas de derecha, que no necesariamente pues tienen digamos, afiliación con Hitler, ni con Mussolini, ni con ningún otro, ni con Pinochet, ¿no? Y con el propio Fujimori, ¿no? Hay gente que es de derecha y que rechaza a Fujimori, por ejemplo, mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, pero como dije, el sector más rancio de la derecha, pues siempre trató de ligar una cosa con otra. Dice más, si tú decías por ahí que eras izquierdista, no sé, que te consideras socialista o comunista y que leías a Marx y a Engels y que hablabas de la lucha de clases y todo, automáticamente eras terrorista, automáticamente, ¿no? Cuando sabemos obviamente que el terrorismo es un método, ¿cierto? Básicamente es una herramienta, un método en el cual se logra o se mantiene el poder a través del terror, ¿no? Eso es el resumen más ejecutivo que podemos dar del terrorismo, ¿no? Por supuesto, en cada país tiene su contexto y en el nuestro, que es Perú, el contexto del terrorismo tiene que ver lamentablemente con el Partido Comunista Peruano y los extremistas de izquierda que en ese momento estaban junto a Ismael Guzmán cometiendo terribles delitos, ¿no? O sea, asesinatos, coches bomba, en fin, muchas cosas. Fuera de ese tema, entonces ahora, el 2021, iba a decir el año pasado, pero el año pasado fue en los 2022. En 2021, pues obviamente la derecha que no quería que salga Castillo y quería que salga Keiko Fujimori, decía que Castillo era terrorista, que tenía nexos con el Sendero Luminoso que ahora existe como Sendero Luminoso ahora es, perdón, una banda narcotraficante. O sea, eso es, ¿no? Ya, el terrorismo como tal en Perú fue derrotado felizmente en los 90, ¿no? Con la captura de Mael Guzmán y ahora que ya está muerto, ¿no? Ya no existe terrorismo, al menos un terrorismo de ese sector, ¿no? De personas ideologizadas. Ya no existe ese terrorismo. Ahora el terrorismo se puede usar de diferentes maneras y a través de diferentes canales de poder. Como dije, el terrorismo es una herramienta para obtener o para mantener el poder. Cualquiera de las dos formas se puede llamar terrorismo. Entonces, si un gobierno o un Estado trata de mantenerte a raya a través del terror, ese Estado está aplicando terrorismo, ¿no? Podríamos debatir eso en algún momento. A mí me parece que es muy probable que se pueda llamar así, ¿no? Pero, como dije ya, en Perú el terrorismo tiene que ver, lamentablemente, con una ideología, ¿no? Entonces, eh, a Castillo pues se le acusó de terrorismo y pues todo lo que ya sabemos. Aún así, Castillo gana las elecciones, ¿no? Gana las elecciones Castillo, que no tenía pues, el presupuesto de Keiko Fujimori, que no tenía el apoyo de las grandes empresas, que tenía un financiamiento limitado, entre comillas, yo creo que sea limitado completamente, porque Vladimir Cerrón, que es el líder de su partido, es una persona que maneja muchos recursos, no tanto como la CONFIEP, por así decirlo, como un gremio empresarial, pero tampoco que sea misio, tenía cómo solventar, ¿no? Toda la campaña que hizo Castillo. Y como Cerrón no podía postular porque Cerrón estaba condenado por la justicia por corrupción y eso le impedía postular a un cargo, ¿ok? Cuando uno está condenado por corrupción o por pues, qué motivo que sea, ya no puedes postular a la presidencia de la República. Eh, entonces, no podía, pues, ¿no? Postular él, tuvo que buscar una persona que lo reemplace, y así es como Castillo llega a Perú Libre, y así es como Perú Libre impulsa a Castillo para llegar al poder, al Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia usó Cerrón? Usó la más inteligente de todas. Castillo es un campesino, es un profesor rural, ok, hagamos campaña en el Perú rural. Y se fueron prácticamente a todos los pueblos peruanos a los que ningún candidato llegó, ahí se fue Castillo. Ahí se fue Castillo, ahí se fue Cerrón, ahí se fue Perú Libre, ahí estuvieron ahí, hicieron campañas multitudinarias. Ahí están las fotos, las imágenes, Castillo levantaba pueblos enteros, la gente finalmente decía, ahí está mi candidato porque se parece a mí, porque él es de pueblo, porque él es de chacra, porque él es un campesino como yo, él es un profesor rural como yo,
No es como Toledo, que Toledo era cholo, pero había estudiado en Harvard y en Stanford. No, él sí ha estudiado acá, él enseña en Cajamarca, enseña en un pueblito allá. Él sí es como yo. Entonces, inmediatamente la gente compró el discurso. Y Castillo gana por los votos del interior del país, donde arrasó completamente todas las urnas. Y en cuanto a la costa, la gente, el antifujimorismo, ayudó bastante también a que ganase Pedro Castillo. Aún así, casi gana Fujimori. Yo creo que una semana más y ganaba Keiko, porque de un momento a otro empezaron, o sea, empezó con una ventaja muy alta Castillo sobre Keiko, y luego se fue acortando hasta que finalmente fueron las elecciones y quedaron así, y Castillo ganó. Castillo gana, obviamente Keiko, que ya es la tercera vez que pierde una elección, no lo aceptó, aunque dijeran cámaras que sí, pero no lo aceptó y denunció el famoso fraude en mesa. ¿Qué es el fraude en mesa? Que, pues, Castillo, a través de su, bueno, Perú Libre, a través de sus personeros, falsificó votos para ganar las elecciones y eso dejó fuera a Keiko Fujimori. Se hicieron innumerables acusaciones sobre votos inválidos con firmas extrañas y cuando el Jurado Nacional de Elecciones y las entidades internacionales lo analizaron y revisaron las acusaciones, no encontraron ni una sola irregularidad. Pero ese tránsito de negar resultados, de acusar fraude de mesa, duró varias semanas, en las cuales Castillo no podía asumir la presidencia porque estaba todavía revisándose esos votos, ¿no? Y este tiempo en el que, digamos, las élites limeñas, a las que representó en ese momento Keiko Fujimori, apoyaron la narrativa de fraude, lo hicieron también desde el Congreso de la República, lo cual ya es aún más grave, porque ya es una cantaleta que se oficializa, que se legitimiza, ¿no? Y estas personas rurales que finalmente podían, a través de su voto, hacerse sentir y verse representadas por una persona que era igual a ellas, de pronto veían que su voto no valía. Que para Lima, para Keiko y para toda la élite limeña y todos los que están detrás de los medios de comunicación, apoyando la teoría del fraude, que fueron varios medios de comunicación muy famosos, canales y programas de televisión, políticos como Cuarto Poder, Panorama, entre otros, apoyaron descaradamente la narrativa del fraude y eso a la gente la exacerbó, la incomodó y es una herida que todavía no ha cerrado. Hubo marchas en Lima llamadas "Con mis votos no te metas". No, con mi voto no te metas, ¿no? Un parafraseo de "con mis hijos no te metas", precisamente es las mismas personas que hacen "con mis hijos no te metas", esa gente provida, ¿no? Esa gente provida que no quiere que haya aborto legal, pero sí quieren que maten gente cuando protestan, ¿no? Esa gente provida era la que también hizo "con mi voto no te metas". Y de esa manera se intentó robarle a esas personas su voto. Para suerte de todos, porque si algo es democrático en este país son las elecciones y los referéndums, ¿no? Que a veces nos niegan, y que nos niegan, ahora nos siguen negando. eh, Castillo, o sea, los votos fueron revisados, no hubo ninguna irregularidad y Castillo fue eh, nombrado presidente del Perú constitucionalmente. Y entonces, pues ya Castillo ya tenía, ¿no? Todo en contra en ese momento, ¿no? Me refiero a las élites limeñas, a los medios de comunicación y al Congreso de la República, que es lo más importante, ¿no? Porque finalmente lo que el presidente necesita tener
a su lado no solamente son los ministros, sino también el Congreso de la República, que no me refiero a que sea un partidario del Castillo o del presidente del turno, ¿no? Que sea un ente fiscalizador, perfecto, pero no un ente obstruccionista, que en este caso el Congreso se mostró desde el principio con el apoyo a las marchas y a la narrativa del fraude, se mostró absolutamente obstruccionista a un Castillo. Ahora, si me dices, Castillo nunca pudo gobernar porque el Congreso no le dejó, no, tampoco, porque hubo momentos en los que el Congreso se alió muy bien con Perú Libre. De hecho, casi todo el año pasado hubo cierta paz en el Congreso de la República respecto a Castillo. Ciertos acuerdos, ustedes recordarán aquel abrazo entre Guido Bellido y María Carmen Alba. Hubo ciertos momentos que se prolongaron en los que hubo una especie de tregua y nació esta especie, esta nueva tendencia política llamada fujicerronismo, ¿ok? Que era la combinación entre el fujimorismo y las fuerzas de Perú Libre dirigidas por Vladimir Serrón. Entonces no me digan que Castillo no tuvo, o sea, que siempre tuvo el Congreso en contra, que no pudo gobernar bien. No, tuvo momentos de mucha tranquilidad para tomar decisiones, para hacer lo que le correspondía como jefe de Estado, para ejecutar o impulsar los cambios que prometió en campaña y así cumplir con las personas que votaron por él para presidente, ¿no? Personas que estaban esperando que alguien así como él llegase al Palacio de Gobierno con muchísima esperanza de que finalmente se dieran esos cambios y finalmente terminaron decepcionados, porque Castillo como presidente hizo muy poco o nada respecto a las cosas que prometió en campaña y más bien se llenó, se cubrió de un grupo de gente muy, muy extraña y sospechosa, ¿no? La prensa que obviamente estaba en contra de Castillo tuvo bastante material para culpar y acusar a Castillo de corrupción, porque Castillo mismo permitió que así fuera, porque se rodeó de gente muy de mierda, gente que nunca dio la cara, gente, visitas a Palacio que no se explicaban por qué, de pronto se vio involucrada su sobrina, parte de su familia se fue a la fuga, o sea, en pocas palabras, Castillo, en lugar de gobernar para la gente que votó por él, gobernó para su grupito de gente que estaba esperando esa oportunidad, ¿no? Que al toque lo vio en Palacio y dijo, esta es mi oportunidad, es el momento, nuestro momento para robar, porque ya han robado mucho los blancos, eso hay que robar por nosotros, ¿no? Vamos a robar. Y armaron pues su grupo de mafiosos, ¿no? Su banda de choclito, y empezaron a levantarse el país en peso, ¿no? Como ya todos sabemos. Y sé que todavía para que esto se determine faltan muchas investigaciones y todavía sigue todavía esto en investigación y ojalá se logre dar con la verdad y que Castillo sea ejemplarmente sancionado de corresponder. Lo más probable es que sí haya cometido actos de corrupción y eso es muy triste, ¿no? Y eso no es culpa del Congreso de la República. El Congreso de la República tiene la culpa de muchas cosas, pero no de corrupción de Castillo. Yo soy un crítico acérrimo, y ustedes pueden seguirme en redes, @Rubencho Ravelo. Todos los días retiro en el Congreso, todos los días me enfrento con, bueno, no es que me enfrente, porque no me hacen caso. Le mando mensajes a Cabero, a Muñante, a Tudela, a la misma Sigrid Bazán, a quien en ese momento, a Betsy Chávez, a Aníbal Tor, a quien vea que pone algo como que, ¿no? Medio solemne, ¿no? Mira, sí, que trabajaremos por la democracia, bla, bla, bla. Cuando estuvieron ahí,
Y los que están ahí todavía, no están haciendo ni mierda por el Perú, pues. Están haciendo, o sea, a ver, la derecha, bruta de chorada. La izquierda, bruta de chorada. Pedro Castillo y Dina Boluarte ahora, todos trabajan para jefes. Los elegimos para que trabajen para nosotros, pero ellos tienen jefes y trabajan para ellos. Y eso está muy mal. Y eso viene pasando desde hace mucho tiempo y se ha advertido a través de muchas investigaciones y muchos reportajes. ¿Alguien ha hecho algo? No. ¿Qué podría eh, culminar con esa cadena digamos, de, de mal uso de los cargos públicos? Una reforma constitucional. Porque la reforma constitucional, o sea, la constitución que tenemos actualmente es un poco abierta a interpretación. No digo que sea una porquería, que haya que cambiarla completamente, no, o sea, hay cosas que son, digamos, el capítulo económico, salvo un par de cosas que por ahí no me cuadran, pues creo que está bastante bien. Pero por dar un ejemplo, la Constitución te dice, el Estado debe garantizar la educación de calidad en el país. El Estado debe garantizar la salud de alta calidad en el país. Así te dice la Constitución. Y tú dices, oye, pero ¿por qué el Estado no tiene un buen sistema de educación y un buen sistema de salud? Ah, no sé, la Constitución te lo dice. Ahí está. El Estado debe garantizar, ya. Pero ¿cómo debe garantizarlo? ¿Dónde están los lineamientos? ¿Dónde está la parte en la que te dicen que si no lo haces te puede pasar algo? Te pueden vacar, ya supongamos. De no cumplir con esto, con estos estándares, bla, 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 vacancia, vacancia. Eso no hay en la posición política. No hay un castigo para los presidentes que no garantizan educación y salud. Y asimismo, la constitución también es abierta con las empresas, porque era lo que necesitaba en ese momento el Perú, se entiende. Perú necesitaba mucha inversión para resurgir económicamente después del gobierno de Alan, que fue una mierda, económicamente fue una cagada, y Fujimori abrió de piernas al Perú a la inversión extranjera. Y dijo, vengan todos, inviertan, bla, 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 sin regulaciones de más o de menos. Y es así que ahora vemos que las empresas son las que dominan el Perú. Las grandes corporaciones, las multinacionales, los gremios empresariales hacen sus monopolios, hacen sus jugaditas, manejan los precios, manejan el dólar, porque miren ahora, Perú convulsionado, 60 muertos y el dólar sigue igual. Castillo estornudaba, ¡achú! Y el dólar subía. Ah, Castillo, ¿por qué estornudas, pues Castillo? ¿Ya ves? ¿Por qué estornudas? Ahí está, pues Castillo, ya, ahí está su castillo, ahí está su castillo. Manejan todo, chicos. Manejan todo. El Perú está manejado por las grandes empresas. Las grandes empresas mantienen los medios de comunicación. Por eso, los medios de comunicación nunca van a decirte que el Perú está manejado por grandes empresas. Obviamente, son sus jefes también, ¿sí? Y por eso es que nunca van a ver de un medio de comunicación solventado por grandes empresas que la solución para el país sea una reforma en la constitución política o una asamblea constituyente. Nunca te lo van a decir. Sería una locura, ¿no? Porque es la constitución la que está permitiendo que las empresas sean dueñas del Perú. ¿Cómo ellos van a decir, oye, cambien esto, si es lo que les conviene que siga igual? Lógico. Entonces, si tú hablas de cambios en la constitución, más te va a saltar 20 troles a decirte
¿Qué cambios se deben hacer en la Constitución? A ver, dame un cambio que se deba hacer en la Constitución. Bueno, ya te he dicho algunos. Ya te he dicho algunos, ¿no? Hay más, por supuesto, y no es el objetivo de este programa dar uno por uno los puntos, no. O sea, ya cada uno tiene que leer la Constitución porque sí, eso sí, hay que leerla también. Hay que leerla. Porque si subes así, ¡cabe la Constitución política! Y no has leído, no sabes qué cosa dice, mejor no digas nada, ¿no? Porque es como si yo me pusiera a opinar de una película que no he visto. Oye, qué bonito es no sé, Lo que el viento se llevó. Peliculón, ganó varios Óscares. Ah, ya, pero esta parte, ¿qué te pareció? Sorry, es que no la he visto. Entonces, ¿cómo vas a decir, no? Que algo es bueno si no lo has visto, o algo debe cambiar, o dar una crítica a algo si no lo has visto, si no lo has leído. Leamos la Constitución Política del Perú, es nuestro deber como ciudadanos leerla. Cierro el capítulo de hoy hablando del Congreso. En este momento, mientras yo grabo este video y lo voy a subir ahorita a este canal llamado Radio 40 Podcast, se está debatiendo en el Congreso de la República una reconsideración para el adelanto de elecciones para este año. Ojo, el adelanto de elecciones es una de las cosas que pide la gente en las calles, es una de ellas. La otra, que incluso está antes de las elecciones, es la renuncia de Dina Boluarte, quien no se quiere mover, no se quiere mover de su sitio, está pero así, entornillada, no va ni al baño, no va ni al baño, no puede porque está entornillada a la silla, así. ¡Qué bestia la mujer! 60 muertos, Dina. 60 muertos. Por favor. Algún día tienes que salir de esa silla. Y si sales de esa silla con 60 muertos, será menos malo que como te salgas con 1000 muertos, ¿no? No sé cómo acabará. Bien no va a acabar. Pero esa señora se tiene que largar. Y el Congreso está en la obligación de lograr el adelanto de elecciones. Ojalá lo logre. Ojalá lo logre. Pero Dina tiene que largarse. Son las dos cosas, no una sola. Dina renuncia a adelanto de elecciones a Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente me parece que es lo que van a hacer esperar más. Pero ya con las dos primeras cosas, con la renuncia de Dina Boluarte y con el adelanto de elecciones, es evidente y todas las proyecciones lo apuntan a que esto va a calmarse bastante, bastante. No digo que va a dejar de, no digo que todos van a estar felices, no. No digo que el país va a estar saneado, tampoco. Eso, para que eso pase, va a pasar mucho tiempo, de verdad. Para que el país esté saneado, saneado realmente, que el país se limpie, que el país resurja y vuelva a creer en una democracia y en un sistema que está podrido de principio a fin, va a pasar mucho tiempo. Pero las marchas y las muertes sí pueden terminar, o pueden bajar considerablemente. Ese Congreso hoy es la última oportunidad, aprueba el adelanto de elecciones y mañana mismo, si no es hoy también, Dina Boluarte renuncia. Es la única salida. La única salida. Me faltan cosas por decir, pero para hacer un primer programa creo que ha estado bueno. Es todo, gente. Nos vemos próximamente en otro episodio de Radio 40. Pues, adiós.